Poquitos estamos, ¿no? Franklin, Jessica y Julia Andrea. Vamos a ver si se conecta alguien más. Buenos días, profe, ¿cómo amaneció? Buenos días. Muy bien. ¿Tú? Bueno, tú si es que has amanecido o está aquí tu avatar. Muy temprano, ¿no? No, por acá es amanecida, Sí, madrugada, ya, son como las 5 de la mañana, 6. 4 de la mañana. 4, es que con el cambio de horario no me ubico. Sí, Vale, 4 de la mañana acá en Colombia. ostras, buena hora, sí. A ver, yo siempre me levanto a las 4 de la mañana, pero para entrenar y esas cosas, desayunar con calma, pero no para asistir a un máster. A ver, Julie, Andrea también se conectó. Vale. Eh, pues vamos a por clase de repaso orientada a examen. Ya tenéis toda la información, o sea, toda mi documentación subida en el campus. En vuestra carpeta os debería aparecer el modelo tipo examen y los 8 temas de la asignatura. Entonces, los PDFs del campus están bien, están completos, pero con la presentación que vamos compartiendo en clase debería ser suficiente para sacar la máxima nota, no para aprobar, que también, sino para sacar la máxima nota del examen, ¿vale? Pero bueno, hay veces que para tener más recursos para desarrollar ideas, pues no está mal. Si tú te quieres mirar los PDFs, están las ideas pues, más desarrolladas, ¿no? Las presentaciones son un poco sintéticas. Pero vamos, que con las presentaciones vais más que ok. Venga, vamos a compartiros. El otro día repasamos, debido a todas las circunstancias de la clase de repaso que se dieron todo mal, repasamos solo los modelos del tema uno. Ahora vamos a hacer, os dije, el examen básicamente son 2 preguntas de 5 puntos. Por lo general, la primera pregunta es diseñar una situación de aula, o sea, diseñar una transposición didáctica, tal, 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 eh, de alguno de los contenidos, pues desde tema 5 funciones hasta tema 8 infinito, incluyendo la continuidad que vimos el otro día. Vale. La segunda pregunta suele ser una teoría o un modelo, y esas teorías y ese modelo suelen ser principalmente tema uno, tema 2, cuarteto del conocimiento, MKT del tema uno, o incluso las ideas de Schulman alguna vez, que son más generales del tema uno. Y del tema 2 pues APOE, reificación de Sfar, y modelo de Tolly-Wiener. Sobre todo la que más cae es APOE-APOS, o sea, cae todo el rato y mucho. Y también han caído las otras dos, alguna vez, sí, pero con menos porcentaje. Pero al final pensad que no nos dejan repetir contenido, que entonces de las millones de versiones de examen que hacemos para cada convocatoria, en concreto hacemos eh, hasta la G, a veces D, o sea, todas esas versiones, entonces, si no podemos repetir y son 2 preguntas por examen, es muy probable que te caiga algo de lo que no es tan frecuente, ¿vale? Es decir, tendrás suerte y te caerá lo típico, diseño una situación de aprendizaje para calcular límites para bachillerato, pregunta uno, y la pregunta 2 pues lo mismo te cae pues en vez de la APOS, que es la más frecuente, que le cae a un compañero, pues a ti te cae reificación de SFAR, o te cae cuarteto del conocimiento, o en vez de cuarteto del conocimiento, que también es la más
Frecuente te cae pues MKT, que era el otro modelo que vimos. Bueno, yo estoy diciendo, ¿vale? Más o menos tengo ya bastante experiencia. Quiero decir que llevo muchísimas generaciones de esto, entonces tengo bastante estadística de qué es lo que más cae y lo que menos cae, pero al final son tantas versiones que todo te puede caer más o menos, ¿no? Sí que hay cosas que nunca han caído, o sí que os dije este año, por ejemplo, hasta el año pasado, se preguntaban algunos contenidos tipo polinomios, que yo no lo entendía, yo no lo hacía, pero lo hacían compañeros, no lo entendía, y este año un compañero dijo, hombre, si no les contamos polinomios, no se preguntan polinomios. E hizo que algunas compañeras cambiaran preguntas, lo cual sumo. Entonces sí que te puedo asegurar que los contenidos que te van a caer este año son los que hemos dicho, infinito, continuidad, funciones, derivadas, límites, los que hemos visto. Eso da bastante seguridad porque lo puedes llevar muy preparado al examen. Venga, os comparto. Por cierto, tenéis vuestras notas, me habéis escrito demasiado con los tutores. Pensad que a nosotros nos dan 21 días desde que acaba el plazo de la actividad para corregir, ¿vale? Me habéis está escribiendo con vuestros tutores para que os lo tal. Yo tenía las notas corregidas, ¿vale? El punto es que primero estuve en Cabo Verde por trabajo y no podía acceder al campus por el cortafuegos y luego lo sabéis que el sistema se ha caído. A mí me funciona, pero hay compañeros que todavía no les funciona el sistema unir. Entonces, es que no podía acceder al campus. Y en cualquier caso, nunca, sois docentes, nunca va a sumar a un docente que le metáis prisa en corregir. Porque si me lleva tiempo corregir, no es porque esté de vacaciones, ¿vale? Es porque me lleva tiempo corregir, ¿sabes? Tengo que corregir un foro completo y tengo que corregir un razonamiento intenso sobre las dificultades. Dicho esto, os quiero felicitar, lo habéis hecho bastante bien. Solo, o sea, está muy bien el análisis que habéis hecho, me ha gustado muchísimo vuestro foro, me ha nutrido a mí un montón también, o sea que felicitaros y deciros que, bueno, si alguien tiene alguna queja con su nota de actividad, puede contactar conmigo mediante su tutor, aunque es bastante difícil porque es que algo cambie, porque es que, como os digo, me lleva mucho tiempo corregir porque lo hago o sea, lo hago bastante bien. O sea, que le dedico bastante tiempo. Entonces, felicitaros y destacar que los errores que ha habido ha sido más bien por parte de vosotros. Es decir, quiero decir, que no han sido errores conceptuales, han sido errores de que, ah, habéis hecho el documento sobre el límite. Precisamente el límite es el único contenido que se dijo que no se podía hacer el documento. Me ha pasado que por lo menos un cuarto de la clase ha hecho eso, el documento y el foro sobre el límite. Pues es que mira, puedes no venir a clase, pero no te exime tener que ver las clases. Es decir, yo en clase doy pautas para el examen, pautas para las actividades que son vinculantes, ¿vale? Otra cosa es que no habéis participado en el foro, muchísimos, no habéis participado ninguna vez, muchísimos. Habéis participado una vez o dos el mismo día, no valía participar, tenéis que dejar 48 horas entre intervenciones y que interviniese alguien en medio, etcétera, etcétera. Eso ha sido, o sea que en realidad errores conceptuales no he detectado. He detectado malas praxis en cuanto a lo que exigía las pautas de la actividad, ¿no? Entonces, no suelo conectar mucho con eso. ¿Qué quiere decir? Que si el alumno no ha visto las pautas o el alumno no cumple las reglas de tal, pues no me siento responsable, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces. Igual tampoco he sido muy dura penalizando esto que estoy comentando. Pero bueno, minuto y resultado. Si tú tienes alguna incomodidad con tu nota, escríbeme mediante tu tutor y hablamos. Pero vamos, que felicitaros porque en líneas generales las notas son buenísimas porque habéis hecho análisis muy profundos, habéis compartido vuestra experiencia, los que no tenéis experiencia habéis hecho búsquedas bibliográficas, ha estado muy bien. Y el foro me ha encantado mucho. Y con qué asertividad habéis pues estado de acuerdo o no con vuestros compañeros y habéis ido construyendo, me ha gustado mucho. Y con el colegio que os tratáis de profe, no sé qué, tal, también. O sea que, felicitaros.
Venga, gracias a vosotros, Nelcy. Vais muy bien, ¿eh? Voy a ver quién más hay. En, en serio, en líneas generales, creo que sois una muy buena generación. Espero no confundirme de cara a que luego los resultados del examen, pero me extrañaría, ¿eh? Creo que los que os conectáis y estáis siguiendo y más o menos me dais feedback, eh, está muy bien. Creo que es uno de los años donde se acumula más profesionalidad. Me refiero a que vosotros eh, tenéis más profesionalidad y entre todos construís muy bien. Vale. De hecho, mi compañera me escribió hace tiempo atrás, una de mis compañeras me escribió, bueno, por lo típico, ¿no? El profesor, vosotros sabéis, la mayoría, ¿no? En plan, no me gusta mi grupo, no participa, no les veo experiencia, no les veo interés, no les veo tal. Dice, tú estás igual, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Le digo, o sea, ¿cómo le digo que yo para nada? Digo, pues no me pasa. Yo tengo mucha suerte, siempre con mis grupos. Venga, pues vamos a recordar la teoría, pues otra vez Marcy. Mirad, esto lo puse aquí porque compañeros atrás preguntaban esto, pero este año no cae. Me he asegurado que no cae, así que esto de matematización lo olvidamos. Pasa es que como hay un compañero que está en activo, a veces lo preguntaba, pues lo tengo aquí, ¿no? Para de cara a prepararos para el examen. Pero no es algo que a mí me parezca más importante y como este año no están los exámenes, me niego a darlo, porque no es parte del temario de la asignatura, ¿vale? Él lo preguntaba así random. Entonces nos centramos en lo que sí que entra, ¿vale? Vale. Recuerdos que tenemos que tener claros, ¿vale? Imaginad que un apartado X del examen es, em, ¿qué es? O sea, háblame de el pensamiento matemático avanzado, elemental, tal, ¿no? Quiero que me lo digas con tus palabras, ¿vale? Es que todo en general, dímelo con tus palabras, ¿ok? Entonces, de hecho, eso me ha gustado mucho en algunos trabajos y en el foro, cómo habéis hablado con vuestra experiencia y vuestras palabras, ¿no? Em, pues, ¿qué dijimos? No hay una frontera en plan, tú eres avanzado, tú eres elemental. Y pues si quieres contarme al principio, cuando se llega a esto, en plan, qué es pensamiento matemático avanzado y qué es pensamiento matemático elemental? Pues al principio, en un esbozo de acercarte, pues algunos autores propusieron, pues mira, lo que se hace en los niveles bajos de eso, primaria tal, y bajos de eso, en plan, primero la ESO, podríamos decir que es elemental, y luego los cursos superiores de eso y bachiller, pues sería avanzado. Entonces alguien dijo, entonces, claro, todo lo que haces en cursos superiores es avanzado y todo lo que haces en cursos básicos es elemental. Es decir, si un estudiante me va a bajar a primaria, como el otro día cuando os repasé la suma, me va a bajar a primaria, un estudiante de primaria que crea un problema o resuelve un aprendizaje basado en retos, ¿vale? Y está en lo que diríamos en la pirámide de, de taxonomía de Bloom, arriba, en crear, en analizar, tal, en la pirámide modificada, ¿no? Porque Bloom la enunció con sustantivos. ¿Creéis que ese estudiante está en pensamiento elemental? Pues no lo está. Y un estudiante que en segundo de bachillerato, ahí a tope, con sus 17 añazos, eh, está vomitando pura bulimia educativa, una definición sin impermeable total a qué significa, o sea, sin ninguna capacidad de reflexión, simplemente la ha engullido y la ha vomitado, está en pensamiento avanzado por estar en bachiller. Entonces, memorizar tal pirámide de Bloom abajo. Entonces, ¿qué es elemental y qué es avanzado? Pues no hay una frontera clara y lo que podemos decir es que tanto en cursos inferiores como en cursos superiores se pueden hacer ambas cosas según donde te posiciones en la pirámide de Bloom. Y hay que distinguir bastante bien en qué califica el avanzado. Si califica al contenido
o si califica al verbo, ¿vale? Por eso se dice, y esto es un inciso, que vuestros objetivos, cuando planteáis objetivos y lo vais a tener que hacer en el examen, siempre tienen que tener un verbo y un contenido, ¿vale? ¿Ok? Es decir, mm, trabajar el límite, o sea, ¿vale? Crear lo que sea, ¿no? Entonces, ok, respecto al contenido, pues evidentemente, conforme nos desplazamos a cursos superiores y entramos al análisis, los contenidos son más abstractos, como bien me habéis indicado en las dificultades todo el rato, y lo hemos hablado mucho en clase, ¿no? Hacéis mucho hincapié de mar, es que son conceptos muy abstractos, lo son. Y además están linkados todos entre ellos, ¿no? Y dependen de muchas variables, o sea, cada contenido tiene muchos subcontenidos relacionados. Si abordamos las funciones, un estudiante no comprende las funciones si no entiende lo que es una representación la gráfica, si no entiende que hay unas ordenadas, unas abscisas, una dependencia, una independencia. Todo eso, crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, relativo, punto de inflexión, muchas cosas relacionadas para construir un solo contenido, ¿no? Además, sobre ese construyes demasiados, es decir, sobre las funciones construyes pues el límite, la derivada, la integral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues si es con respecto a contenido, sí que podríamos decir que hay un poco de paralelismo con los cursos, ¿vale? Y si es respecto a procesos lógicos, pensamiento, em, pues ahí no tiene que ver tanto los cursos, sino como la pirámide de Bloom. ¿Qué estás haciendo? Si estás memorizando, estás abajo. Si estás creando, si estás analizando, estás más arriba, ¿vale? Entonces, si yo te digo, memoriza la definición de función, función es muy chungo, pero la definición, si no me pones ejemplos y contraejemplos que tenga que identificar, si yo solo tengo que vomitar la definición, eso es elemental, pese a que el contenido sea avanzado. Ahora, si me dices, identifica en estos ejemplos y estos contraejemplos, o sea, cuáles son ejemplos y cuáles son contraejemplos de función en este contexto, pues ahí ya hay una reflexión, hay un análisis, es un contenido avanzado, pues eso ya sería avanzado. Ahora me voy abajo. Eh, intenta obtener una relación entre números primos, pues eso es súper avanzado. Números primos, sí, se ve básico, pero no lo es. ¿Vale? Hasta aquí vamos, ¿ok? ¿Podríais con vuestras palabras defender este apartado? Sí, profe. ¿Me habéis visto dar como una super definición? ¿Me habéis visto encorsetarme en un lenguaje o algo de eso? No, ¿no? He transmitido la idea Sí, con mis señora. palabras. Vale, Sí, profe, buenos días. Gracias. a vosotros. Bien, es que esto lo han preguntado alguna vez, ¿vale? Como un apartado para arrancar un problema. Entonces, ¿qué vimos en este tema 2? Vimos, pues, el constructivismo, que también lo han preguntado, rara vez, pero lo han preguntado. ¿Qué es el constructivismo? Hola, Paula. ¿Qué es el constructivismo? Pues a ver, no necesito que me digáis tanto, pero yo os cuento bastante y así vosotros vais pues trabajando el inconsciente. El constructivismo, evidentemente, es una corriente metodológica que va surgiendo en, digamos, en la didáctica, en paralelo a que en psicología va avanzando, o sea, en psicología todas las ciencias van avanzando a la vez, mientras no avanzan unas, no pueden ir avanzando otras, ¿no? Unas van desbloqueando a otras. Entonces hay un momento en el que en psicología aparece todo lo del conductismo de Pavlov, Skinner, esto de lo de la campana del perro, ¿vale? Todo el mundo domina, sabe lo de Pavlov y el conductismo y Skinner, ¿no? Con sus palomas y Pavlov con su perro. Y Skinner también con ratas. ¿No suena esto? Sí, señora. Esto es una cosa que yo no me voy a meter, me meto en otros másters en otros másteres que doy,
pero que yo os invito, como docente que sois comprometidos, porque si no no estaréis haciendo este máster, creo que yo de investigar en eso aprendí algo para mí muy importante y que marcó una gran diferencia en mí como docente. Sí, todo el condicionamiento, Víctor, David. Pues de eso justo iba a hablar. Algo que marcó en mí un antes y un después, era algo que yo hacía bastante mal, como muchas cosas que sigo haciendo mal, fue que cuando investigué más en esto, me di cuenta, ellos investigan mucho el refuerzo positivo, ¿sí? El refuerzo negativo, el castigo, hablan mucho de todo esto. Os invito a que en un momento vital, pues busquéis un poco los que estéis un poco pez en eso. Desde entonces, desde que me metí en esto, yo nunca castigo, tampoco yo era una castigadora, pero cuando en clase que hacen mis alumnos cosas muy mal no me refiero a muy mal un ejercicio, sino eh, pues no presentarse todos a prácticas y que vengan solo dos porque se han puesto de acuerdo porque eran viernes y yo haber tenido que ir desde Murcia a Madrid, 500 kilómetros, unas prácticas que son obligatorias, cosas así, cuando hacen cosas feas, ¿no? Em, yo antes, pues no sé cómo lo enfocaba, pero ahora no castigo al que hace las cosas súper feas, sino que es súper premio al que lo ha hecho bien. Y eso me ha dado muy buenos resultados con la otra gente, porque la envidia o yo que sé que les mueve, primero les sorprende que no les riñas, no les da una responsabilidad, los hace muy adultos. Es como, no te voy a reñir porque es que tú, esto es para ti. Si no lo quieres, está ok, pero ni se lo digo. Simplemente super premio al que sí lo ha hecho. Entonces aprendí que el castigo no me llevaba nunca a buenos resultados y que entonces tenéis que ver mis hojas de Excel para poner notas. Mis hojas de Excel para poner notas es, pues, imaginad, control uno control 2 actividades, tal, portafolio, tal, todo lo normal y luego todas las tonterías que se os pueden ocurrir. Y las llamo, por si me hacen una inspección, las intento llamar medio decentemente y pongo liderazgo. Liderazgo es que yo muchas veces estoy haciendo grupos en clase y por lo típico de se me han puesto malos un montón de un grupo y me tengo uno en un grupo, necesito que alguien se me mude. Yo les pregunto, para no tener que hacerlo a dedo, que se quejen, tal, siempre me gusta que ellos tengan iniciativa, ¿no? Es alguna competencia que tenemos que desarrollar nuestros estudiantes. Entonces digo, eh, chicos, este grupo se me ha quedado cojo. Entonces, si lo típico, ay, no me quiero mover, ahora tengo que ir para ahí. Sabéis que la vida les da pereza en estas edades, o sea, la cara es aburrimiento puro todo el día. Entonces, siempre hay alguien que dice, vale, Mar, yo me cambio. Lo premio, pero no lo premio siempre, porque si no saben por dónde voy. Entonces, eso es lo que llamo liderazgo. Y así, siempre hago un esfuerzo positivo. En vez de decir, si nadie se cambia, no sé qué, no sé cuántos, pues no. No, nunca hago eso. Digo, muy bien, vas a ser un buen líder. Medio punto. Tal. Allí. Luego ya el resto yo también me cambio, no, tu medio punto ya no. Pero me quedo y otro día le daré el medio punto por otra cosa. Así que tengo 150 categorías de refuerzos positivos. Vale. Mm, recordamos. Teoría APOS, teoría de reificación de Sfar y teoría de Toll. Bueno, del constructivismo. Primero me tendríais que decir, tiene dos padres, Vygotsky y Piaget. Cada uno lo enfoca muy similar, pero bastante, con matices bastante diferentes. El constructivismo consiste en que el estudiante construye su propio aprendizaje sobre el que ya trae, va construyendo. ¿Y cómo lo construye? Interactuando con el medio. Por eso es muy importante, pero aquí hay una gran diferencia entre Piaget y Vygotsky. Piaget piensa que tú, interactuando tú solo con tu medio, vas a construir tu aprendizaje más que necesario, ¿vale? Las circunstancias te van a ir cambiando y tú, acomodándote a estas nuevas circunstancias y asimilando, vas a ir aprendiendo. Y no necesitas un facilitador, ni un guía, ni nada. Es decir, Piaget nos dejaría sin trabajo, porque necesitaríamos profesores, ¿vale? Y Vygotsky dice, no, yo no creo que necesites un profesor que coja, lo mastique, te lo dé todo, o sea, sino un facilitador, un andamio. Es decir, tú quieres subir al árbol, entonces tú vas a subir apoyándote en mí mientras me necesites y luego yo me voy a quitar. Una vez que ya estés en la primera rama y quieras ir a la segunda, yo me voy a poner en la primera rama, te voy a apoyar, tú te vas a subir en mí, tú vas a llegar, ¿no? Entonces, otra sutil diferencia es que
Vygotsky da mucha importancia. Dice, jova, si nosotros aprendemos del entorno, ¿cómo nos relacionamos con el entorno? Hablando. Entonces, Vygotsky, para él, es muy, muy, muy importante el lenguaje. ¿Por qué? Y vosotros me lo habéis dicho en el foro y me lo habéis dicho en el análisis de dificultades, porque el lenguaje facilita y complica por igual, ¿no? Entonces, para Vygotsky, cuidar el lenguaje con el que hablamos con los estudiantes, con el que nos relacionamos, va a ser muy importante. Entonces, hándicap del constructivismo. Vale, está genial la idea de que cada cual construye, y es la realidad, cada cual construye sobre lo que trae, tal. Pues el hándicap del constructivismo es que si cada cual construye donde cae, pues cada cual va a estar a una altura, ¿no? Bien, pero luego les vas a evaluar todos al ras, ¿no? Vas a hacer una prueba de evaluación indiferente donde esté la altura de cada uno, no vas a ser relativo a cada uno. Entonces, es un poco incongruente. Ese es uno de los grandes hándicaps del constructivismo, ¿no? Pero se responsabiliza al estudiante de su propio aprendizaje. Yo, del constructivismo, si te lo pregunto en el examen, ¿qué esperaría que apareciese? Yo necesitaría ver la palabra andamio, ver la palabra facilitador, ver la palabra cada alumno construye sobre sí mismo, ver esas cosas. Esas ideas son las que necesito que te lleves de este máster, ¿vale? Luego tú desarrollalo, tú lo has entendido y comprendido con tus palabras y no tienes que decirlo como yo. Todos ahí trabajar el constructivismo antes de llegar acá, todo está ok. Yo no necesito que me digas que Vygotsky nació en no sé dónde, se murió en tal fecha. Nada de eso para mí aporta valor. Si lo sabes, si te quieres lucir, pero para mí, teoría, pues ya la conocemos. Acción, proceso, objeto y esquema. ¿Me la contáis vosotros? Profe, bueno, la voy a decir, pues, e intentar decirla con mis palabras. La Es lo que teoría quiero. APO, ok, la teoría APO, que entonces abarca lo que es lo que tiene el estudiante desde la parte de la acción, proceso, la parte de esquema, perdón, la parte de objeto y la parte de esquema. Entonces, que en la parte de acción, pues el estudiante solo identifica, resuelve situaciones mediante una estructura, o sea, una fórmula. En la parte de procesos, pues ya interioriza la fórmula y la hace de manera mecánica. En la parte de objeto, pues está ya ese conocimiento que tiene lo tira como a encapsular, como a hacer lo propio. Y en la parte de esquema, pues ya tiene de ese conocimiento que ya hizo propio, lo compara con otras teorías, con otros temas y hace diferencia, hace análisis y hace conclusiones. Pues creo que es así. Está bastante orientado. Te voy a matizar. Me viene genial, ¿eh? Muy bien. Para estar previo a examen me parece. Vale, imaginad, ahora Arnaldo lo ha hecho en plan teoría que yo necesito que aparezca en el examen, ¿vale? Vamos a poner una situación que nos ponen APOE, APOS APOE, como te lo pregunto en español y en inglés, de, eh, bueno, el que tenemos en el este, porque es que no nos dejan hacer otro, para que estéis todos los estudiantes de todos los grupos en el mismo nivel. Vale, derivada. Eh, lo hacemos un poco en paralelo con función, que también era la actividad y también puedo hablar de ella. Vale. Em, acción, como dice Arnaldo, aplicar la fórmula, si lo queréis decir más genérico, reglas externas que aplicas y que tienes que ejecutar, porque no lo puedes hacer de cabeza. Y de casos sencillitos. Acciones, reglas sencillas y sin lo que se dice sin reflexión del algoritmo, como ha dicho Arnaldo, aún no lo han interiorizado. Ejecutan reglas y ya está, no le saques de ahí. Él ha dicho fórmulas, lo mismo es. Fórmula me parece bien porque al final siempre son fórmulas esas reglas, ¿no? Fórmulas más sencillas o más complejas, pero bueno, imagínate que en vez de una fórmula es, te doy un valor si tienes un valor de x de 2 subes y donde corte,
puede ser como una pauta, no es como una fórmula, ¿no? Vamos a generalizar a reglas que lo deja como más abierto. Si tienes a cada elemento de este, uno de este, ¿sabes? Como unas reglas, instrucciones, que te da un tercero. Libro de texto, vídeo de YouTube, tu profesor, vale. Entonces, en acción, yo no reflexiono sobre esa parte mecánica que él decía, ¿no? Simplemente ejecuto y la tengo que hacer explícitamente porque no tengo esa abstracción de decir, ah, vale. En proceso, como él dice, ya lo he interiorizado, pero lo mecánico. Entonces, soy capaz de hacerlo incluso de cabeza, digamos, no tiene por qué ser de cabeza. Puedo extrapolar esas reglas a situaciones mucho más complejas. Lo que yo digo, para que no se os olvide, que podría ganar una olimpiada de derivar, una olimpiada de integrar, o sea, de la parte algorítmica. Eres un crack e incluso lo puedes evocar así, de cabeza. ¿Por qué? Pues porque lo dominas, lo has interiorizado como él dice. ¿Tienes capacidad de reflexión? Sí, sobre el algoritmo, para extrapolarlo a cualquier situación, derivada con regla de la cadena, funciones compuestas, cocientes. De lo que me eches yo, te hago bien la derivada. Que la derivada sea la pendiente de la recta tangente o la función derivada o cualquier, ni flores. O sea, ahí que me pueda ayudar para obtener crecimiento de crecimientos máximos mínimos, yo no sé ni qué es eso, ¿vale? No tengo por qué saberlo. Vale. Objeto, como él dice, hemos encapsulado esos procesos. ¿Qué significa encapsular esos procesos? Por ejemplo, yo soy capaz de, para estudiar, bueno, primero en objeto ya entiendo la definición y eso tiene que aparecer en tu análisis. Y no me puede aparecer antes. Te explico. Tú en tu clase habitual, yo no digo que tú no llegues el primer día de clase, vamos a trabajar las funciones, las derivadas, y coloques a modo spoiler, a modo a dónde vamos, en plan rumbo, vamos a llegar a entender esta definición, vamos. Yo no digo que tú antes no lo hayas hecho, pero de cara a este examen, para dejarle claro al profesor, que en este caso soy yo, y no podemos hablar, voy a corregir un folio sin contexto, ¿vale? Me tienes que dejar como muy radical que sabes que en nivel acción-proceso es pura mecánica, no hay definición. Entonces, aunque tú en tu clase pudieses hablar de la definición, que los alumnos no van a entender, pero por marcar un contexto y hacer como el norte y tal, me parece genial y está muy bien, pero en el examen no me lo pongas porque me puede llevar a confundir si tú crees que el alumno en nivel acción-proceso comprende la definición. ¿He sido clara con esto? Sí, señora. Profe, claro. ¿Vale? Es por facilitar nuestra comprensión en el examen, ¿ok? Entonces, en el examen no hablamos de definición para no confundir. Entonces, nivel acción, papá, nivel proceso, soy un pro, hago mecánicamente, reflexiono del algoritmo, ¿vale? Nivel objeto, soy capaz de encapsular esos procesos, vamos a darle forma, es decir, por ejemplo, ya comprendo la definición, me tiene que aparecer nivel objeto, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué son esos distintos procesos que yo encapsulo? Pues, por ejemplo, si yo quiero estudiar el crecimiento, voy a estudiar la primera derivada. Si yo quiero estudiar los máximos y los mínimos, lo que voy a hacer, eso es un proceso. Es un proceso, es algo mecánico que hago. Entonces yo solo encapsulo como crecimiento de crecimiento. Luego, si yo quiero estudiar máximos, mínimos, extremos, lo que voy a hacer es la primera derivada igualarla a cero y estudiar si la segunda derivada es mayor que cero, menor que cero o cero, ¿vale? Esos son procesos mecánicos que yo encapsulo como máximos, mínimos, punto de inflexión, ¿vale? Entonces, soy capaz de, bueno, ahora deshago este proceso, hago otro proceso y los encapsulo en distintos significados. Eso es nivel objeto. Y nivel esquema es que yo ya domino todo lo anterior. Yo puedo bajar a cualquiera de los niveles a dar respuestas. Lo que os decía, si tú me dices, Mar, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? Yo te voy a decir 2x. Si yo te pregunto a ti cuánto es 2 más 2, tú me dices 4. Yo te pregunto a ti cuánto es 2 por 3, tú me dices 6. Y como os decía, y tú no piensas, 2 por 3, oh, son los posibles sabores que puedo hacer con dos tamaños de helado y tres, o sea, son las posibles combinaciones de helado que puedo hacer con dos tamaños y tres sabores. No piensas todo eso. Bajas a nivel acción a darme una respuesta.
¿Por qué? Porque estás en el nivel más alto y te puedes desplazar a niveles más bajos para dar respuestas sin gastar energía y te puedes bajar a niveles más, y te puedes subir a niveles más elevados también para dar respuestas, porque estás en nivel esquema. Si estás en nivel objeto, nunca vas a poder subir a esquema, ¿vale? Entonces, nivel esquema es que domino todo lo anterior y además identifico funciones, derivadas, el contenido que me hayan dicho, en, en cualquier materia, en cualquier contexto. Entonces, para ser un 10 en el examen, si me preguntan teoría POE sobre cualquier contenido, tengo que identificar los 4 niveles de manera breve teórica, como acabamos de hacer entre el compañero Arnaldo y yo, ¿vale? O fue Amílcar, Josué, ya no me queda claro. Fue Amílcar, ¿no? Perdón, no sé. Vale, y luego identificáis los 4 niveles teóricamente y tiene que haber un contexto. Si no tienes un contexto en el examen conmigo, vas a tener un cero como un templo. Entonces, me dices, a nivel acción, mm, funciones derivadas. Funciones, diría que a cada elemento una, o sea, que tienen que relacionar cada elemento de este conjunto con el elemento de este, tal. Y establecerían, pues le pongo una tabla para que evalúen funciones, cosas mecánicas, Pero esa función f de x, 7x más 3, es una recta que representa la factura de su móvil, la velocidad de, yo qué sé, ¿vale? Y entonces les pongo la tabla y tiene un contexto. Luego voy haciendo así con todo. Y cuando estén a nivel proceso, pues le pongo ya funciones más complejas, que en vez de ser la velocidad de su coche, es la velocidad de un satélite que está orbitando en torno a no sé qué para ver si hay agua en Marte. Da igual. Y pones funciones más complejas y hacen lo mismo. Em, Nivel objeto. Ya dominas la definición, y pones pues ejemplos en los que tengan que tener significado. ¿Cómo? Pues das un contexto, sí, estamos midiendo la temperatura, eso tiene estos valores, nos han dicho que sigue una parábola, pues yo qué sé. Algo en lo que tenga que haber reflexión, crecimiento y crecimiento. Dice Víctor David, hacer, entender, apropiar. Si me respondéis, ¿quién fue ese Amílcar? Pues sí, tal cual. Hacer, entender, apropiar. Vale. Entonces, hacer serían los 2 primeros, ¿vale? Eh, y luego, pues eso, el nivel esquema ya es como que te ha pedido ayuda tu padre que tiene una empresa no sé qué y tú has sabido identificar y aplicar los conceptos vistos en clase y has sabido que pues eso se presentaba con una función, tal, tal, tal. Si es derivada que quería optimizar la gasolina y tú has descubierto una fórmula con derivando no sé qué, no sé cuántas para que obtenga, mm, para que consuma menos gasolina, para un consumo mínimo de gasolina. Has calculado su función de consumo y le has dicho, pues tienes que ir a en tal marcha, yo qué sé, para que no, ¿vale? Entonces, quiere decir que en cualquier contexto, en nivel que más nosotros somos capaces de, fuera del contexto aula, matemáticas, tal, somos capaces de identificar funciones, somos capaces de saber qué problema se tendría que aplicar una derivada para resolver, etcétera. Pues está, en cuanto a la actividad de la derivada, pues esta última actividad del pase matemático que estáis haciendo. Eh, ¿Vale? Eso sería un 10. Habéis identificado mínimamente teóricamente los 4 niveles. Palabras que necesito ver en tu examen. Acción, reglas, pautas, instrucciones, tal, 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 que ejecuto en casos sencillos, de forma explícita. O sea, los tengo que hacer con boli y papel, con calculadora, no los puedo evocar mentalmente, no tengo esa capacidad todavía. ¿Vale? Eh, Proceso, ya soy capaz incluso de evocarlo mentalmente, lo puedo aplicar a cualquier. Tengo reflexión sobre el algoritmo, solo sobre el algoritmo, sobre la mecánica, como lo quieras llamar, sobre las pautas, ¿vale? Entonces lo puedo extrapolar a cualquier caso más complejo, funciones, pues funciones exponenciales, funciones reales, no solo funciones lineales y afines, por ejemplo. Y derivadas, pues derivadas de funciones compuestas, con regla del producto, regla de la división, del cociente, regla de la cadena, ¿vale?
objeto. Ya comprendo la definición, ya puedo encapsular distintos procesos para darle distintos significados, tipo con funciones crecimiento, decrecimiento, tal. Con derivadas te valdría lo mismo. ¿Y qué más diría? Ponemos ejemplos contextualizados para cada caso, como acabamos de hacer. Y entonces yo en objeto necesito que me digáis interiorizado, o sea, definición y capacidad de reflexión sobre el concepto. O sea, en proceso, capacidad de reflexión sobre sobre el proceso, sobre la parte mecánica, y en objeto, capacidad de reflexión sobre el concepto, el contenido, ¿vale? Y esquema, soy capaz de aplicarlo en cualquier circunstancia en mi vida, en otra materia, en mi día a día. Y todo con ejemplos, no solo con ejemplos contextualizados en el esquema. No, el esquema ya, tu ejemplo contextualizado tiene que ser de la vida. Dice Víctor David, hacer algo paso a paso, acción. Entender que eso se puede repetir o generalizar, proceso. Venga, genial. ¿Vale? Vosotros con vuestras palabras, yo doy las mías, pero hay palabras que son didácticas, digamos, que tienen que aparecer por ahí. Ver el conjunto como algo completo sería objeto, ser capaz de reflexionar sobre él, sobre su definición, etcétera, etcétera. Vale, ¿vamos cómodos? Una pregunta que si os preguntan a POE suele ir de la mano. Procepto. ¿Qué significaba procepto? Me habéis hablado bastante de él en el foro y en vuestras actividades. ¿Os lo recuerdo yo o estáis trabajando en ello? Vale, a ver. Voy. Esto preguntan muchísimo, ¿eh? Como pregunta más tonta o como con menos peso o con más peso, lo preguntan muchísimo. Hay una situación que a nosotros nos cuesta entender, ¿vale? Porque hemos nacido con esto ya existiendo y lo damos por sentado. Pero tenemos que entender que hubo un momento en las matemáticas en las que, claro, ahora que tenemos así visión de que tenemos nivel acción, nivel proceso, nivel objeto, nivel esquema, mm, digamos que lo más representativo de cada, podríamos separarlo, ¿no? En niveles operacionales y niveles estructurales, casi como lo separa SFAR y ya linko con ella porque voy a continuar con ella, ¿no? Vale, cosas que son más mecánicas, yo le digo a mis alumnos, venga, cuando hayamos desbloqueado lo mecánico y ya no se tengan que estar ocupando, ya dominen hacer integrales, tal, ¿vale? Pues ya me puedo ocupar, una vez que yo ya, eso ya lo hemos quitado como un problema, digamos, pues ya me puedo ocupar de la parte más conceptual, ¿vale? Pero no puedo abordarlo todo a la vez porque, bueno, pues parcelar un problema es solucionarlo. Vale, entonces yo le digo, vamos a ir desbloqueando poco a poco. Ok, pues digamos que hay como dos cosas que desbloquear. Una parte la parte mecánica, otra parte la conceptual. Dice Víctor, que combinamos conceptos y procesos, es lo que dice Toll. Es que la teoría de Toll-Wiener es la más diferente de este tema, ¿no? Toll-Wiener lo enuncian de otra manera muy distinto, ¿no? Sfar y Apoe tienen un paralelismo muy claro. Vale, entonces, em, procepto es un momento que ellos decían, vale, pues de todos estos significados, por ejemplo, del límite, ¿cómo indico a una persona, en este caso a nuestros estudiantes, que tienen que hacer el límite, ejecutarlo? Vale. ¿Y cómo indico el concepto de límite, o sea, el objeto? Por ejemplo, si yo te pongo el límite límite de f de x, cuando x tiende a 3 de x cuadrado.
Por un lado, te estoy diciendo, ejecuta ese límite, ¿no? Sustituye 3, tal, 9. En este caso es sencillo, pues no tiene ninguna particularidad. Vale. Pero por otro lado, a lo mejor no quiero que hagas el límite, solo te estoy diciendo el concepto del límite, el objeto te lo estoy representando porque te quiero decir, pues este límite es mayor que... Y no quiero que hagas la acción. Pues ellos dijeron, pues mira, lo más sencillo es que representes tanto la acepción proceso como la acepción objeto con el mismo símbolo y que sea sencillito, porque antes de esto, pues ponían, para hacer el límite, ponían paso al límite. Pese a todo esto, pese a que procepto, representar con un mismo símbolo el valor y la acción de hacerlo, ¿vale? Presentar con el mismo símbolo el objeto, si yo te pongo integral de 2 a 3 de x cuadrado. ¿Qué te estoy diciendo? Por un lado, hazme esta integral definida y por otro lado te estoy diciendo que eso es el área bajo esa curva de eso y no tienes por qué tener que calcularlo. Solamente te estoy hablando del concepto. Vale. Entonces, pese a existir el concepto para facilitarnos la vida, eh, pensad eso que os digo, que antiguamente se escribía literalmente en los libros. Si tú coges un libro de Cochí, del análisis infinito, él todo el rato pone paso al límite, paso al límite, paso al límite. Y eso que Cauchy es el que ha hecho que la matemática tenga la nomenclatura que tiene, y la ha ido facilitando. Eh, Fue el que se inventó el símbolo para infinitamente pequeño, que era como un corchete. Fue muy simbólico. Bueno, pues eso, que nosotros ya no ponemos paso al límite, ponemos lim. Ok, pues lim es un concepto infinito. La lemniscata esta es un concepto. Eh, el símbolo integral es un concepto, ¿vale? El símbolo de derivada, etcétera, etcétera. Ok, entonces, definición. Representar bajo el mismo símbolo o sea, el nivel, llámalo como quieras, la acepción, el nivel, proceso y objeto. Vale. Dificultades, igualmente, cuantísimas veces nuestros estudiantes, pese a existir este precepto, eh, os lo he dicho muchas veces, tienen que hacer un límite. Imaginad, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 partido de x más 3 por x más 3. Y se ponen a factorizar. X cuadrado menos 9, identifican que es una recta de cuadrados perfectos, tal. Y una vez que factorizan, se cargan el límite, como si ya lo hubiesen hecho. Ellos han operado y ya les da igual que sea para factorizar, que para hacer. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿No? O sea, que errores de estos hay un montón, pese a utilizar el mismo símbolo, muchas veces que a ellos se les olvida que tienen que ejecutarlo. Dice Víctor David, es decir, que es una representación que facilita ese entendimiento entre el concepto y el proceso. Sí, a ver, si un estudiante, para comprender un concepto, un contenido, función, derivada, tal, tiene que estar en nivel esquema, ¿vale? No tiene sentido que utilicemos dos símbolos distintos para representar el significado físico del proceso, del de ejecutar una acción. Entonces, con el mismo símbolo te represento todo. Y lo que te decía antes, y si tengo que subir a nivel esquema, subo sin nivel esquema, si subo bajo proceso, si bajo acción, con el mismo símbolo estoy representando todo. Si lo tengo que ejecutar, lo ejecuto. Si lo que tengo que entender es el que representa el área bajo la curva, la integral de esto, pues lo interpreto y no tengo que estar, ah, no, ahora es objeto, ah, no, este es porque es objeto, este porque es para que lo haga. ¿Vale? Imaginad, podríamos habernos quedado con límite de algo significa el objeto, lim de tal. Y paso al límite escrito es hacer paso al límite. Demasiado. Pues con lim, tú ya, si tienes que ejecutarlo, lo ejecutas. Y si simplemente estás hablando del concepto, pues no lo ejecutas. ¿Se ve?
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y me decís si está representando al objeto o al proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos atentos? Conversación entre dos estudiantes. Lo que nos gusta son el examen. Estudiante A dice, ay, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado representa un área estudiante B. ¿Estás seguro? Es que me iba a complicar más, pero no me complico. Situación, la aparco, ¿eh? La repito, pero no contestéis. Situación 1. El estudiante A dice, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado representa un área. Situación 2. Estudiante A, ¿qué te han puesto en el examen? Estudiante B, un montón de integrales súper chungas. La integral de seno cuadrado de x por x. O sea, de x por seno cuadrado de x. Diferencial de x. Decidme el símbolo integral que representa en cada situación. Repito, situación 1, estudiante A. El, el área, o sea, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado, imagina que tal es el símbolo, ¿vale? Diferencial de x representa un área. Y le predice al estudiante B, ¿estás seguro? Situación 2, el estudiante A, ¿y qué te has puesto en el examen? Y el B, pues un montón de integrales súper chungas. Ahora mismo que venga a la cabeza me han preguntado la integral de seno cuadrado, o sea, de x por seno cuadrado de x. La situación B para mí es el proceso y la situación uno es objeto. 100%. En la situación que tú has llamado B, que yo he llamado 2, dice Víctor, para el 1 es procepto, pues ya que lo resume en el área bajo la curva, para el 2 quizás es meramente algorítmico. O sea, precepto, o sea, procepto es en ambas, porque con un mismo símbolo representamos ambos, ¿vale? El procepto es siempre. La cuestión es que el procepto representa tanto proceso como objeto. Yo creo que ha querido decir, o sea, no sé, no me queda claro, Víctor David. Entonces, como, como acaba de decir la compañera, es em, en la primera situación me está diciendo el área, o sea, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado, pero no me está diciendo que ejecute la integral, está yendo a qué representa. Hay que tener reflexión para entender que eso es un área. Entonces no estás en nivel algorítmico, ¿vale? Está en nivel objeto, ¿vale? No está diciendo obtén la integral entre 2 y 3, ¿no? Y aplicando la regla de Barrow y tal. No. Es, la integral entre 2 y 3 representa un área. Y le dice, compañero, ¿estás seguro? Y bueno, pues no te lo he dicho, pero luego le dice, pues sí, estoy seguro. Y la situación 2 dice, me han preguntado un montón de integrales súper chungas. Una era, creo recordar que me preguntaron integral de x por seno cuadrado de x. Es que él tenía que ejecutar esa integral. No hay capacidad de reflexión, no está diciendo nada sobre si eso es un área, sobre eso que es. ¿Se ve? Muy bien, ¿eh?
Chicos, esta pregunta que me acabo de inventar, la preguntan. De hecho, esta la pregunto hasta yo. ¿Me dais el ok? Sí, profe, sí. Vale, que avisa nuestra traidor, ¿eh? Vale, pues yo doy ya, la teoría pues es lo que más hemos repasado, también es lo que más preguntan, pero es lo que más hemos repasado, y yo ya la doy, salvo que me vengáis con dudas, la doy por lista, ¿vale? Todo el mundo tiene que saber que los 4 niveles tienen que tener un contexto, ¿vale? Llego y termino con esto, teoría de reificación de SFAR. Es muy similar. SFAR, ¿vale? Dice que ella identifica como un nivel operacional, ¿vale? Y un nivel estructural. Lo único matriz que ella mete, estructural es cuando ya lo tienes todo, ella no diferencia entre objeto y esquema, ¿vale? Ella, estructural es cuando para ti tiene sentido físico, entiendes la definición, eres capaz de aplicarla en cualquier contexto, eres capaz de identificar. Estructural para ella serían objeto-esquema, ¿vale? Y reificación, ¿vale? La palabra reificar significa en español, en español significa cosificar. ¿Y qué significa cosificar? Hacer algo abstracto cosa, no abstracta. Entonces, en sus palabras, ella viene a decir que tú al principio estás con algo que es abstracto a modo operacional, ¿vale? Y de repente, porque ella dice que esto pasa súbitamente, y os hablé de eso, y ahora os recuerdo lo que os dije, de repente algo te hace clic y pasas a un nivel estructural. ¿Qué significa? Pues que de repente todo conecta y eres capaz de pues, estar en ese nivel, digamos, objeto-esquema, que es estructural. Es como sólido en tu cabeza, sin inconsistencias, todo tal. Entonces, ella dentro del nivel operacional distingue 2 niveles. Al principio, pues estás como a un nivel básico hasta que interiorizas esas reglas, esas instrucciones, esas fórmulas y estás a un nivel bastante más alto. Una vez que ya estás en ese nivel, que serían los niveles acción, proceso de nuestro colega Dubinsky y su teoría POE, ¿vale? eh, lo condensas, que es como que cuando condensas ya llegas a un nivel de decir, ya, ya empiezo a comprender la definición, a acercarme, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de repente, como que las cosas de objeto y tal, con las cosas de algorítmicas, conectan, hacen clic, has reificado y estás en nivel estructural. Repito, empiezas en un nivel básico de acción que ejecuta las reglas, tal, interiorizas, ya dominas las reglas, ya las aplicas a cualquier pues, derivo con regla de la cadena, cociente, tal, tal, y empiezan a introducir ya pues definición, etcétera. Eso significa cuando ya empiezas a introducir esa parte de contenido, de significado físico, que cuando le das forma, lo has condensado. Cuando has condensado, ya vas a salir de operacional. De repente hay un momento que todo hace clic, encaja lo algorítmico, porque ya lo has interiorizado, con lo que has condensado de definición y tal, y saltas algo, conecta todo de repente. Un ejemplo, una actividad, algo hace que todo conecte y puedas resolver, identificar en cualquier situación, digamos que reificas y te saltas ya a un nivel objeto pro esquema. ¿Se ve? Os diría, para que os ubiquéis. En la primera, de donde parte la flecha de interiorización, estaríamos en acción. Donde termina la flecha de interiorización, estaríamos en proceso. ¿Vale? Empezando proceso. ¿Vale? Y en la condensación estaríamos partiendo de empezando proceso a terminar, ¿vale? En objeto. Cuando termina la condensación, digamos que estamos empezando el nivel objeto, ¿vale? Y empieza ahí la reificación y cuando termina la reificación estamos a nivel esquema. ¿Me habéis seguido?
Sí, señora. De acción que empiezo en la punta de interiorización. Termino un proceso donde termina interiorización. Condensación empieza en proceso y termina en objeto, en el principio de objeto, ¿vale? Y cuando todo eso que tú tienes en tu cabeza, las reglas, en la definición, todo, un montón de ejemplos, un montón de contraejemplos, de repente, cuando todo de repente dices tú, ya lo veo, todo encajado y de repente hay algo que te hace el clic, ese clic es reificación y saltas a nivel esquema. ¿Me dais el ok? Pues si me lo preguntan en el examen sobre cualquier contenido, lo retomo aquí el próximo día, ¿qué voy a hacer? Poner ejemplos contextualizados para cada uno de los niveles, ¿vale? Y cuando reifico, hago hincapié en que ella dice que es, que haces, que es, ya dice, literalmente dice lo del clic, literalmente no necesito que lo pongas, pero sí que necesito que digas que es algo que pasa de repente, un ejemplo, un contraejemplo, una actividad, tú durmiendo porque entramos en ondas de mal listo, en ondas alfa, lo que sea, de repente estás iluminado y ya lo entiendes todo y ya te sientes capaz de que te echen lo que te echen en el examen o en la vida, ¿vale? Bueno, lo retomo aquí el próximo día. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna sugerencia para la siguiente clase de repaso? No, profe, hasta el momento todo muy bien. La semana que viene tenemos clase de repaso otra vez. ¿Vale? Venga, chicos, pues si vais, o sea, yo os digo, si me ponéis mientras estáis cocinando, te vais en el coche, en vez de un podcast, ponéis en la pesada de mar, si lleváis estas ideas claras, es difícil que en el examen no saques un 10, ¿vale? Sin ayuda de nadie, tú solo, ¿vale? Venga, pues nos vemos la semana que viene, chicos. Chao, 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 me voy a clase. Profe, feliz fin de semana, gracias. Igualmente, chao, chao. Chao, señor, muchas gracias. A vosotros.